Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al video número 1 de la serie de videos sobre hojas de cálculo de Google. A lo largo de esta serie aprenderás a trabajar con este tipo de herramienta desde cero y paso a paso. Las hojas de cálculo de Google son un tipo de programa que te permiten recopilar, ordenar, analizar y manejar información de manera muy fácil. Puedes utilizar fórmulas para automatizar ciertos cálculos, además de que se incluyen herramientas de edición para darle formato a la información que manejes. También puedes añadir gráficos para analizar de forma más rápida y sencilla tu información. Otra característica importante es que con las hojas de cálculo de Google puedes trabajar de forma colaborativa con múltiples personas en tiempo real, además de que todos los cambios que realices en tu archivo se van a guardar de forma automática, con lo cual nunca vas a perder información. Esas son algunas de las principales características que tiene este tipo de herramienta. Ahora veamos cómo podemos empezar a trabajar con ella. Lo que tienes que hacer para comenzar a trabajar con las hojas de cálculo de Google es ingresar a la aplicación. Para ello necesitamos iniciar sesión en nuestra cuenta de Google y posteriormente dar clic al botón de aplicaciones. En este caso yo ya tengo iniciada una sesión. Voy a venir aquí al botón de aplicaciones y voy a dar clic en la opción de hojas de cálculo. Que la encontramos un poco más abajo, doy un clic y me aparece esta interfaz en la cual se van a cargar todas las hojas de cálculo que hayas creado previamente. En la parte superior tenemos una opción para crear una hoja de cálculo nueva, que puede ser una hoja de cálculo en blanco, en la cual vamos a colocar toda la información desde cero, o vamos a poder también trabajar con algunas plantillas. En este caso las plantillas ya incluyen cierta estructura de información en la cual nosotros tendríamos que modificar ciertos datos. Tenemos, por ejemplo, plantillas de listas de tareas, presupuesto anual, presupuesto mensual, calendarios. Podemos dar clic en esta opción para listar todas las plantillas que tenemos disponibles. Planificación de viajes, informes financieros, etc. Entonces, si alguna plantilla nos es de utilidad, podríamos elegirla. Otra forma de ingresar a la aplicación es a través de su dominio. Si abro una pestaña nueva y en la barra de dirección pongo sheets.google.com, me va a llevar a la misma interfaz que abrimos previamente. Ahora vamos a crear nuestra primera hoja de cálculo. Como ya estamos dentro de hojas de cálculo, como te comentaba, en la parte superior encontramos algunas opciones para crear una hoja de cálculo nueva. En este momento voy a elegir la opción de en blanco, que es el primer icono que tenemos. De esta forma ya tenemos nuestra primera hoja de cálculo creada. Otra forma que podemos utilizar para crear una hoja de cálculo nueva es de la siguiente forma. Voy a cerrar este archivo y voy a abrir una pestaña nueva. Y en esta pestaña voy a colocar lo siguiente: sheets.new. Doy un enter y vemos que también nos crea una hoja de cálculo nueva. Entonces aquí ya vimos dos opciones que tenemos para crear nuestra primera hoja de cálculo. Una vez que ya tenemos creada nuestra hoja de cálculo, vamos a darle un nombre a nuestro archivo. Para ello voy a venir a la parte superior donde dice hoja de cálculo sin título, doy un clic y voy a colocarle el título que quiero que tenga mi nueva hoja de cálculo. En este caso le estoy poniendo como nombre mi primer hoja de cálculo. Recuerda que esta información se va a estar guardando de forma automática y se va a guardar dentro de nuestro Drive de Google. Este tipo de archivos también se conocen como libros de hoja de cálculo, porque vamos a poder agregar múltiples hojas a nuestro libro. De manera inicial, cuando estamos creando nuestra primera hoja de cálculo, se agrega la hoja 1, que es la que encontramos en la parte inferior, que dice hoja 1. A esta hoja le podemos cambiar el nombre, dando clic en la flechita que nos aparece a un lado y eligiendo la opción de cambiar nombre. Puedo ponerle, por ejemplo, datos y listo. En caso de que requiramos más hojas de cálculo, podemos dar clic en el icono que tenemos del lado izquierdo, el iconito de más que dice añadir hoja, doy un clic y me va a agregar la hoja número 2. A esta hoja también le puedo cambiar el nombre. Y listo. Aquí ya tenemos dos hojas de cálculo. Y así podríamos seguir añadiendo más hojas. Cuando trabajamos con este tipo de archivos, los archivos de tipo hoja de cálculo, siempre vamos a trabajar en una cuadrícula.
vamos a ver que las columnas se van a identificar por una letra, en este caso la columna A, B, C, D, E, F, etc. Cuando llega a la letra Z, la siguiente columna va a ser AA, la siguiente sería AB, AC, AD, etc. Y las filas en la cuadrícula se van a identificar por un número. En este caso la fila número 1, fila 2, fila 3, fila 4, 5, etc. La intersección entre una columna y una fila se va a conocer como una celda. Y es dentro de las celdas donde vamos a colocar la información. Por ejemplo, si hago clic en la primera celda, que es la celda que está en la columna A y en la fila 1, aquí puedo poner, por ejemplo, nombres. Adelante puedo poner, por ejemplo, calificación. Estoy colocando información en esas celdas. En cada celda vamos a poder colocar la información que nosotros necesitemos. Aquí ya coloqué información de tipo texto, que es nombre, calificación, los nombres de los alumnos, y también coloqué información de tipo número, ¿no? En este caso las calificaciones, 10, 9 y 8. Podríamos, por ejemplo, sacar el promedio de estos alumnos utilizando una función. En este caso puedo poner es igual, promedio. Puedo seleccionar mis celdas. Cierro paréntesis, doy Enter y me dice que el promedio es 9. Hasta aquí ya vimos cómo podemos añadir información. Ya vimos incluso cómo podemos trabajar con algunas funciones. No te preocupes si ahorita todavía no entiendes lo que puse con es igual promedio de B2 a B4. Eso lo vamos a ver en un video más adelante. ¿Qué más podemos hacer? Podemos también aplicarle algún tipo de formato básico. Por ejemplo, negritas, cursivas. Podemos aplicar sombreados, bordes, etc. Para esto voy a seleccionar mis dos primeras celdas. Les voy a aplicar, por ejemplo, negritas. Puedo también aplicar un relleno. Podemos aplicar también color de texto. Y podríamos aplicar, por ejemplo, bordes. Puedo seleccionar todas mis celdas. En la barra de herramientas encontramos la opción de bordes. Y aquí puedo aplicar bordes, ya sea a todos los bordes interiores, el contorno, etc. En este caso voy a aplicar el de todos los bordes y listo. Podría también aplicarle negritas a la última fila, por ejemplo con cursiva, aplicarle un color de fondo y listo. Si has trabajado, por ejemplo, con documentos, vemos que las opciones de formato pues, son muy similares. Aplicar negritas, cursivas, subrayados, color del texto, aplicar color de relleno, los tipos de alineación, etc. Hagamos un repaso de lo que vimos en este video. Vimos cómo podemos crear un archivo de hoja de cálculo. Vimos también que podíamos tener múltiples hojas dentro de nuestro archivo. En este caso agregamos la hoja datos y la hoja gráficos. Vimos que la información se trabaja en una cuadrícula donde las columnas se identifican por letras y las filas se identifican por números. Y la intersección entre una columna y una fila se conoce como celda. Las celdas se van a identificar por el nombre de su columna y el número de fila. Por ejemplo, esta celda que está seleccionada ahorita sería la celda D7. Porque está en la columna D y en la fila número 7. Supongamos que tenemos otra celda, que es esta que tenemos acá. Esa sería la celda E10, porque está en la columna E, en la fila número 10. Vimos que podíamos aplicar formato básico, como negritas, cursivas, subrayados, colores de relleno, colores de texto, bordes, etc. Con eso terminamos este primer video. Si te gustó, dale like y compártelo. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Me despido, mi nombre es Joaquín Echeverría, nos vemos en el siguiente video.